Gálatas 4, del 12 al 20. La palabra de nuestro Dios dice así: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Amén. Hemos visto a Pablo el apóstol, el teólogo y el erudito. Pero en estos versículos vamos a estar viendo a Pablo, el hermano, el padre, el que ama entrañablemente, a Pablo, un pastor de ovejas. Veremos su amor por los Gálatas, cómo fue afectado por debilidad y prueba física en medio de su llamado, y la actitud gloriosa de estos hermanos que vieron más que los que decían sus ojos. Esto en franco contraste con el comportamiento de un grupo de personas llamados judaizantes que buscaban su propio avance y deseo. Finalmente veremos el comportamiento que Dios aprueba y cómo podemos lograr caminar en ese camino glorioso en el cual Dios se agrada. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te suplicamos a la luz de tu santísima palabra, Señor, que obres por encima de nuestras faltas. Porque nosotros, como alguien bien dijo en el pasado, hablamos palabras santas con labios inmundos. Señor, te suplicamos, por lo tanto, que nos ayudes a hablar correctamente el consejo de tu verdad para que tu palabra obre el propósito con el cual ha sido enviada. En el nombre de nuestro Señor Jesús te suplicamos. Amén. Amén. En una época de gran oscuridad espiritual, un predicador recorrió ciudades, campos y lugares de trabajo anunciando el Evangelio de Jesucristo. Su vida no estaba marcada por la comodidad ni por una apariencia imponente. Al contrario, muchas veces su cuerpo mostraba el desgaste de la enfermedad, el cansancio y la constante entrega al ministerio. Sin embargo, su pasión no era impresionar, sino que Cristo fuese formado en aquellos que lo escuchaban. Y aún así, eso significaba debilitarse físicamente en el proceso. Su mensaje no dependía de su fuerza exterior, sino del poder del Evangelio que él proclamaba. En esos mismos lugares, especialmente entre hombres sencillos y endurecidos por el trabajo, su mensaje fue recibido con una apertura inesperada. En lugar de dejarse guiar por la debilidad visible del mensajero, muchos reconocieron la autoridad espiritual de lo que se predicaba y lo escucharon con mucha atención y reverencia. No fueron arrastrados por las apariencias, sino por la verdad que tocaba su conciencia. Y aquel predicador fue un instrumento que Dios utilizó para algo que se llamó el Gran Avivamiento Evangélico en Inglaterra.
y este hombre se llamaba George Whitefield. Este hombre fue un hombre débil, sujeto a pasiones como las nuestras, con algunas situaciones quizás físicas no muy agradables, pero fue un instrumento en la mano de Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo a mucha gente que muchos pastores dentro de cuatro paredes no alcanzaron en su tiempo. Y en base a eso nosotros vamos entonces a tratar este tema, porque va muy de la mano con el ejemplo de Whitefield, y que a pesar de las limitaciones que él tenía, las personas escucharon, porque no escuchaban, no ponían sus miradas en Whitefield, sino en aquel mensaje de redención que Whitefield anunciaba. Yo voy a estar siguiendo muy de cerca el libro, el mensaje de Gálatas de John Stott, que me ha sido de mucha bendición para este libro de los Gálatas. Primeramente vamos a ver en este versículo 12 lo que es siguiendo los pasos de Cristo y ser luz y sal. Siguiendo los pasos de Cristo, siendo luz y sal. Dice nuevamente ese versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Háganse como yo. Esa palabra la utiliza Pablo también cuando él está preso y él está presentando el Evangelio del Reino al rey Agripa y a Berenice, ante Festo. Y en un momento cuando él culmina la predicación, Agripa, el rey, le dice, casi me convences a que yo me vuelva cristiano. Y Pablo dice, quiera Dios que no solamente tú, sino todos los que están aquí sean hechos como yo, menos la cadena, porque él pudiera haber entendido que sean hechos presos. Pero él está hablando acerca del Evangelio, que fueran como él. Y aquí algo que nos llama mucho la atención de eso que él dice es el valor de la imitación positiva, como también hay una imitación negativa. Pero hay algo muy poderoso en eso, y es la trayectoria de Pablo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Pablo? Que Pablo fue un hombre sufrido. Sufrió apedreamiento en su primer viaje misionero, que casi lo dejan por muerto. Además de eso, sufrió de la gente, de los gentiles y de los judíos, muchas persecuciones. Sufrió naufragios, azotes por el nombre de Jesucristo. Pero hay algo que aquí nos llama mucho la atención. Pudiéramos decir nosotros, tú y yo, ese llamado que el Señor nos ha dado a cada uno, pudiéramos nosotros decir, como Pablo, decir a nuestros hijos, decir a nuestros familiares, y decir a nuestra iglesia, sean como yo. ¿Podríamos nosotros decir eso? Algunas veces a mí hasta miedo me da. Cuando nosotros pensamos que estamos anunciándole el Evangelio, quizás los pequeñitos de la casa, que algunas veces no nos dan tanta resistencia, porque están bajo nuestra tutela, como también a la gente en nuestro trabajo. Mira, ven, visítanos en nuestra iglesia, el Señor Jesucristo murió y entregó su vida por ti en la cruz y te llama. Pudiéramos nosotros decir como Pablo, imítenme a mí, que el Señor nos ayude, porque verdaderamente eso es un llamado a nuestra conciencia de que nosotros tenemos que tener esa misma conducta, decirle, Señor, permíteme que yo pueda decirle a los nuevos creyentes que se acercan, imítenme a mí. Porque son tantas las cosas que nosotros debemos de examinar de nuestra vida. Pero eso no se queda ahí. Dice que si nuestra gracia en Cristo, esa salvación que tú has experimentado,
esa búsqueda incesante de la imagen del Señor Jesucristo en tu vida, ¿deseamos nosotros ver eso en los demás? O quizás la mundanalidad nos ha cubierto de una manera que nosotros pensamos, bueno, hay algunos que no son cristianos, pero bueno, están viviendo una buena vida. Entonces no hemos entendido el mensaje. Que tanto uno como los otros, todos los hombres están llamados a venir a Jesucristo y nosotros tenemos que vivir, que suplicarle al Señor que nos permita tener un sentir profundo de la gracia, del favor que nosotros hemos recibido en Jesucristo, para que nosotros podamos decirle a los demás, imítenme a mí, imítenme a mí. Pero no solamente dice que Pablo le dice a ellos, os ruego hermanos que os hagáis como yo, sino que también él dice, porque yo me hice como vosotros. ¿Cómo que Pablo se hizo como los Gálatas? ¿Qué es lo que él está queriendo decir ahí? Que se despojó como Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que en Filipenses dice que el Señor no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, un hombre, y padeció muerte y muerte de cruz? Que en lugar de él quedarse encumbrado como Dios en la gloria, él se hizo como nosotros. Y Pablo dice que él se hizo como los Gálatas. ¿Qué quiere decir eso? Que él dice más en otra epístola, me hago judío para los judíos, gentiles para los gentiles, para alcanzarlos para la salvación. ¿Cómo nosotros podemos ver esto de una manera más práctica? Los misioneros, un misionero, cuando quiere alcanzar a las personas para Jesucristo, aprende el lenguaje de estas personas. Aprende cuáles son sus culturas. Trata de poner atención. ¿Para qué? Para entonces utilizar esos medios para alcanzar con un fin mayor de alcanzarlos para Jesucristo. Pues de la misma manera, nosotros vemos a Jesús que pasó por los sepulcros y estuvo entre los sepulcros para alcanzar a un endemoniado. Nosotros vemos que anduvo en los caminos y se encontró con ciegos y leprosos. Vemos también que sanó a paralíticos, a un hidrópico, como vemos en la lectura de hoy, prostitutas, lugares con cierto tipo de personas, ruidos, olores, que para muchos de nosotros no quisiéramos pasar por ahí porque sabemos que hay una decadencia ahí. Y dice Pablo, yo me hice como uno de vosotros, para que ustedes con un fin mayor, mirando al final, de que ellos recibieran el evangelio del reino de Dios. Y algunas veces nosotros estamos muy cómodos y tenemos todas las cosas resueltas y queremos tener nuestra casa. Y no está mal que tú estés en tu casa, pero nosotros tenemos que examinar nuestra conducta. Que este hombre dice, mira, sean como yo, porque yo me hice como vosotros. Entonces nosotros tenemos que ser como Jesucristo para entonces despojarnos como el Señor se despojó y como Pablo lo hizo, para que nuestra conducta entonces sea como la de ellos para alcanzar a los otros. Porque algunas veces nosotros tenemos que sacar de nuestro tiempo. Recuerdo que en una ocasión estaba arreglando el vehículo y yo pudiera en ese momento haberme dedicado a leer algún pasaje de las Escrituras, quizá a caminar a lo que resolvían, pero dije, déjame ir a visitar una persona. Y fui y visité a esa persona y el Señor me abrió puerta amplia para compartir el Evangelio. Y esa persona luego entonces perseveró en otra iglesia, pero perseveró, el Señor lo alcanzó. Entonces, sí, nosotros tenemos que examinarlo como nosotros estamos haciendo con nuestros recursos y nuestro tiempo. Porque eso es lo que el Señor nos ha concedido. Y despojarnos de mi agenda para entonces yo hacer la voluntad del Señor. Punto número 2. Sirviendo a Cristo y los hombres en medio de enfermedad. Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. La debilidad de Pablo. Pablo tenía una realidad de una enfermedad. Tenía una situación de salud. En Listra
vemos que Pablo, allí él hizo un milagro y sanó a alguien, y ahí entonces, como tú sanaste, como tú mostraste poder sobrenatural, la gente de una vez ahí, ¡ay, Pablo! Este Júpiter, este Mercurio, ¿verdad? Cuando ven una situación de milagro y de poder, la persona presume inmediatamente, ¡ay, Dios está con esta persona! Pero ¿qué sucede cuando una persona está enferma y en una condición? Piensan como los judaizantes. ¿Quién fue que pecó? Hay una maldición ahí. Hay una maldición. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos como cristianos que tenemos los ojos del Señor Jesucristo. Vemos al caído, herido y al enfermo como un maldito. O nosotros deberíamos ver la oportunidad de la misericordia, la bondad y de que esa persona sea fortalecido en Cristo a través de su situación que está pasando. Porque fíjense lo que sucedió con Pablo, que ahí dice que a causa de una enfermedad corporal del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Eso fue como el vehículo que llevó a Pablo para que él entonces pudiera presentarle el evangelio a esa gente. Y no como algunos pueden pensar, de seguro los judaizantes, mírenlo ahí donde está Pablo, enfermo, porque él no quiso seguir el mensaje que nosotros le dijimos, mírenlo ahí. Pero no comprenden ni entienden la mente y el propósito que hay de Dios detrás de cada cosa. No lo comprenden. Entonces nosotros tenemos aquí que ver, y fíjense una cosa, las escrituras tienen el propósito de moldear nuestra mente para darnos conducta y enseñarnos el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué la aflicción? Aprender a descansar en Dios y no en tu propia fuerza. Dice Pablo, viendo sus circunstancias, bástate mi gracia, ahí viene la palabra de Dios, viene, bástate mi gracia. Porque si yo estoy sano y estoy fuerte y tengo recursos en mi mano, bien lo dice el salmista, Señor, manténme del pan necesario. Porque cuando tengo mucha fuerza, entonces creo que yo soy el que tiene el control de la situación. Entonces aquí hay un propósito, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No en tu fuerza, sino en la de Dios, para que en ti repose el poder de Dios. Allí hay algo. Algunos piensan, como ya decía, como eso los fariseos, tú estás en maldición y nos dice a nosotros, tú que naciste completamente en maldición, nos va a decir a nosotros cómo que se adora a Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Para que la gloria de Dios sea manifestada, de que este hombre está así. La gloria de Dios es lo que está, es el norte. No lo que estos hombres tienen, pero fulano hizo el mal, aquel o otro. Porque piensan como que juzga. Pero Dios tiene un propósito en ello. ¿Y qué dice las Escrituras de aquellos que aman a Dios? Que todas las cosas le ayudan para bien. Que hay un propósito santo, justo y bueno detrás de un sufrimiento, un dolor. Dice en el Salmo 84 que el Señor volvió las lágrimas en estanque de agua. Leíamos eso el miércoles. Esa palabra de ese valle es Bacá, no del Bacá que nosotros conocemos, Dios reprenda al enemigo de la salma, sino que quiere decir como un valle desolado, no un valle verde. Recuerdo esos anuncios que decían el ébano verde allá en República Dominicana, una reserva natural, y tú veías eso, wow, pero precioso. No es un área desértica, y en medio de esa área desértica en la que tú vas caminando, viene el Señor y dice que Él llenará los estanques de agua, porque está contigo, porque Él sabe que tú no te has separado de Él, independientemente de la prueba. Entonces el Señor te proveerá y te guardará, como proveyó para Pablo y bendición para los Gálatas en medio de una enfermedad. Tercer punto, una congregación con los ojos puestos en Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de estos Gálatas? Oiga lo que dice
la Nueva Traducción Viviente en cuanto a ese versículo 14. Pero ustedes no me despreciaron ni rechazaron, a pesar de que mi enfermedad los puso a prueba. Más bien me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, o incluso como si fuera Cristo Jesús mismo. Esto dice en ese versículo 14 que debe leerse no como por una debilidad o prueba en mi carne, sino mi condición fue una prueba para ustedes. ¿Y por qué fue una prueba para ellos? Porque ellos pudieron ser para ellos una tentación y tratarlo con indiferencia a un enfermo. Como yo lo que le decía, si los milagros llaman la atención de la gente que está a tu alrededor, pues Dios está contigo. Una enfermedad, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, pues la persona inmediatamente piensa, pero ¿qué me puede enseñar un enfermo a mí? Este hombre lo que necesita, yo no necesito de él. Pero fue una prueba para ellos y dice que en medio de esa situación, estos hermanos no despreciaron ni rechazaron a Pablo por la debilidad o prueba en su carne, no, sino que al ser tentados no cayeron en indiferencia, sino que continuaron y creyeron. Dice el obispo Lightfoot, dice que resistieron la tentación de sentir rechazo y desagrado por su condición, pero lo recibieron como un ángel, como a Cristo Jesús mismo. Y eso es muy importante y vamos a volver más adelante a ese punto. Y nosotros sabemos que lamentablemente esa era una práctica muy común, el de rechazar a gente con ciertas debilidades en aquella cultura. Pero nosotros sabemos que somos mensajeros de Dios y embajadores de Cristo, y su manera de recibir a Pablo fue la correcta, porque fue enviado, era apóstol, enviado, mensajero de Cristo Jesús a las naciones, y ellos abrieron su puerta y lo recibieron como lo que verdaderamente él era. Santiago nos dice también, eso debe de trazar nuestra conducta, cuando nosotros vemos una persona en una situación de debilidad, ¿qué es lo que nos pasa primeramente por la mente? Bueno, Santiago dice que cuando venga una persona de una condición humilde a tu iglesia, no lo ponga, siéntate ahí en el suelo. Y cuando venga el que es un doctor, no, espérese, siéntese usted, venga, siéntese, predique hoy. No, sino que tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, cómo tratamos a los demás. El mismo Jesús decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces tengamos cuidado con eso. Número 4, cuando la verdad nos aparta. Cuando la verdad nos aparta. En el versículo 15 y 16 dice algo interesante. Todos nosotros estamos expuestos a caídas, pero nosotros sabemos que el justo cae ¿cuántas veces? Y el Señor lo vuelve y lo levanta, lo recoge. O sea, ninguno de nosotros está exento de fallar. Y es lo que sucedió también. Estos hombres y estas mujeres recibieron a Pablo con un corazón que es un tremendo ejemplo, a pesar de sus circunstancias, y como si fuera el Señor Jesús mismo. Pero por causa de las circunstancias que ellos se habían dejado perturbar, engañar por los judaizantes, entonces que vemos lo que sucede en el versículo 15 y 16. Dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ok. ¿Por qué ahora soy diferente? El trato cambió de un ángel de Dios a enemigo. ¿Por qué? Porque le dije la verdad. Eso es algo interesante. De que se volvieron de la verdad. ¿Cuál era esa verdad que él le dijo aquí? Nosotros vemos en la epístola. Él le dice,
desde el primer capítulo hasta donde estamos, que ellos creían en la verdad y se volvieron a un anatema. Ellos estaban en la plenitud que es Cristo Jesús y se volvieron a los rudimentos del mundo. Que ellos estaban en la gracia y ahora querían ser justificados por las obras de la ley. Y que fueron de estar en la bendición a querer vivir bajo la maldición, porque todo aquel que quiere justificarse por las obras de la ley tiene que obedecerla plenamente, porque claramente dice, si no lo hace, tú estás bajo maldición. Entonces, está todo bien mientras me anuncie la verdad que me gusta, ángel de Dios, Cristo mismo. Pero si me dice lo que no me gusta, eso es Pablo que habla. Eso es Pablo que está hablando, ya no está hablando el apóstol. Eso es Saulo de Tarso, el fariseo, que está diciendo tal o cual cosa, ya no es Dios. Entonces, nosotros vemos esa conducta en la iglesia de nuestro tiempo, la vemos también, esa misma conducta, en algunos líderes cristianos y en algunas congregaciones. Que ignoran, que quieren ignorar la palabra de Dios cuando no les es conveniente. Pero lo que nosotros vemos es lo siguiente: los apóstoles de Dios, los textos, las epístolas, tienen autoridad dada por Jesucristo mismo para enseñar y formar a la iglesia en la doctrina, y en ella descansa la iglesia de Cristo, nos guste a nosotros o no. Por eso es que algunas personas que siguen el pastorado femenino, si puede haber algo tal como eso, inmediatamente entonces dicen, no, Pablo, eso lo dijo Pablo, eso no lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque hay un odio a la verdad en ese sentido, porque está atacando inmediatamente algo que tú estás convencido, pero que va en contra del consejo de Dios. No quiere decir que la mujer no tiene dones, tiene muchísimos dones. Como nosotros sabemos, la gran mayoría de personas que creen y que son parte de las iglesias son mujeres. Y eso ha sido desde el principio. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que el Señor ha extendido su mano de una gran manera a la mujer. Pero hay cosas de las cuales el Señor dice no. Y hay otras que dice sí. Y nosotros tenemos, cuando dice no y cuando dice sí, nosotros tenemos que decir amén. Eso es así. Y lo mismo con líderes y congregaciones que no aceptan corrección. Pero la palabra dice claramente a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estas cosas, no les ha amanecido. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que claramente nos enseña en 2 de Timoteo 3:16, que así como la palabra te enseña, te reprende y te redarguye, para que cuando tú te salgas del camino, te vuelvas de nuevo al camino. O sea que no podemos, por más buena gente que queramos ser, ignorar que hay una reprensión. Que las Escrituras algunas veces te dicen, no te corresponde hacer esa cosa a ti. Como el rey Usías, que fue a presentar incienso dentro del templo. Y los sacerdotes le dijeron, no, ese no es tu llamado, Dios no llama a que tú hagas eso. Y se incomodó. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, yo soy el rey? Y ahí mismo le brotó lepra y lo tuvieron que sacar huyendo del templo. Entonces nosotros sabemos que Pablo tuvo como un hombre fiel y mensajero de Jesucristo decirle a los hermanos, miren, ustedes están dejando la bendición y quieren volverse a la maldición. No porque la ley fuera maldición, sino porque ustedes no la pueden cumplir. Y si en ese estándar, el que vamos a utilizar para que ustedes sean justificados, ustedes no van a llegar a ninguna parte. Entonces, si por eso yo me he vuelto su enemigo, pero, hermanos. Entonces, número 5, de siervo de Cristo a siervo de los hombres. ¿Cuál es el propósito de esta gente que querían perturbar a los hermanos de Galacia? Los falsos maestros, dicen en los versículos 17 y 18, los alaban, le inflan el ego con hipocresía
Y la palabra hipocresía quiere decir que es un acto. Como esas máscaras que utilizan en el teatro del rostro triste y del rostro alegre. Es un acto, la hipocresía, eso es lo que hace. Y hay personas que en ese mensaje de anatema que atenta contra la verdad del Evangelio, son excelentes, son gente muy dulce. Algunas personas de esas de los ruselitas, ¿no? Lo que le llaman testigos de Jehová, tú lo ves que tienen algún carácter afable. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y tú lo entras a tu casa y cosas, y algunos te regalan hasta una revista. Y no sé si alguno ha tratado alguna vez musulmanes, árabes. Si usted compara la hospitalidad de esa gente con la de nosotros, los hispanos somos hospitalarios, pero ellos nos llevan millas. Son más hospitalarios, muy cálidos cuando andan buscando algo. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. El carácter de los judaizantes, al momento cuando ellos fueron ahí a Galacia y estaban con los Gálatas, pero ustedes saben mucho. Eso es lo que Pablo dice. Ellos estaban inflándolo a ellos hipócritamente, con un propósito en mente de apartarlos de la verdad. El fin del bombón envenenado, para que se apeguen a ellos. Los cristianos no le deben lealtad, hermano, ciega, ni servilismo a ningún líder humano, ni siquiera a Pablo. Su lealtad es a Cristo. Los maestros humanos son instrumentos, no amos. Si un maestro te aparta del Evangelio de la gracia para que dependas de él, de sus reglas o de su aprobación, ahí hay una subordinación y se está haciendo tu Señor sujetándote a una servidumbre antibíblica. Porque la meta de la palabra de Dios es que tú madures para que tú tengas la imagen de Jesucristo, no la imagen mía. El propósito debe ser formarte para que tú seas como Cristo. Y ahí es que está la situación de gente que le gusta tener control de los demás, que tú dependas de ellos. Pero el propósito de nosotros es llevar el corazón y la mente cautiva a Jesús. Amén. Eso debe de ser así, para que entonces nuestra relación, nuestro crecimiento sea uno que es agradable a Dios y sea sano. El sufrimiento para llevar a Cristo. A diferencia de ellos, de esta gente que tenía apariencia de bondad, pero no eran bondadosos, dice, a diferencia de ellos, Pablo le llama a ellos mis hijitos. Mis hijitos. Apego emocional. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Con qué propósito era que Pablo estaba sufriendo por ello? Fíjenselo aquí lo que dice. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el propósito. Si un hombre de Dios sufre, no está sufriendo porque yo quiero mover a la iglesia para que ellos sepan que yo no tengo una casa o un camión y me compren y yo esté cómodo. Ofrendo hermano para que el pastor compre un camión. No, no es así. El propósito es que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Si la persona quiere bendecir a su pastor, gloria a Dios. Pero el propósito del siervo de Dios no puede ser ese. Tiene que ser un hombre que ore y que suplique y que clame a Dios y que pida, Señor, permíteme de alguna manera ser un instrumento para que esta persona crezca más y te conozca. Para que esta persona siga creciendo, madurando a la estatura del varón perfecto. Que comprenda quién eres tú y lo que tú le estás llamando para que él haga. Por eso ese sufrimiento que vale la pena. Porque está mirando a Dios, no a los hombres. No se conforma con lo que... Él no se conforma con que habite en ellos, que el Señor venga y los salve. Eso es parte, gloria a Dios, cuando vemos y nosotros suplicamos que nosotros podamos ver eso aquí en esta iglesia. Personas que se conviertan
del mundo a Jesucristo. Y nosotros vemos personas que se bauticen y obedezcan a Dios. Pero Él quería más. Él quiere que sean formados en ello. Él quiere que Cristo sea formado. Que sean hechos a la misma imagen de quien les salvó. Creer la verdad y vivir la verdad. Creer y vivir la verdad. Aplicaciones para nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, como congregación y liderazgo, vivir esas verdades? Bueno, John Stott nos enseña varias cosas en cuanto a eso. Dice: la actitud de la congregación hacia sus líderes. La iglesia debe relacionarse con sus pastores sin ser gobernada por la apariencia física, el estilo o la personalidad externa de los ancianos. Y eso es algo interesante. O sea, verdaderamente algunas veces tú ves personas, pastores que se parecen a Billy Graham. Billy Graham era un hombre alto. Y algunas personas dicen que Pablo no era un hombre, dicen algunos relatos históricos, que era muy alto. Quizás no era muy agradable físicamente. Pero entonces el propósito de la iglesia no debe de ser buscar cosas que parecen, que son vanas. Debe de tener un propósito más alto. Esto no debe de gobernar su corazón, la apariencia física o el estilo o la personalidad externa de los ancianos. Tampoco, más bien debe valorar la fidelidad sobre las preferencias personales. Eso quiere decir que hay personas que juzgan un ministerio según no las doctrinas esenciales de nuestra fe, sino, pero este hombre no celebra Navidad. O este hombre, mira la versión de la Biblia que él usa. Esa Biblia no es correcta. O mira, él está mandando a los hijos a la escuela. No debería estar haciendo homeschooling. O cuántas veces nosotros tenemos la Santa Cena en esta iglesia. Deberíamos tenerla una vez a la semana, o una vez al mes, una vez al año. Hay gente que juzga un hombre por cosas como esa. Y no por la verdad plena de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. No podemos caminar por esa senda. El criterio supremo debe ser la fidelidad al mensaje apostólico. El peligro de una cultura de crítica también es un problema. Hoy existe la tendencia a enfocarse en qué tipo de manerismo utiliza el pastor, cómo flexiona su voz, cuál es la técnica de su predicación, cuánto dura el sermón. Y luego, ¿qué pasa? Rápidamente, después de que entonces decimos, sí, el sermón fue bueno, pero inmediatamente pasamos a la crítica. En lugar de la obediencia. Entonces, la respuesta correcta es obediencia a la palabra cuando es fiel a la verdad. Cuando el mensaje es doctrinalmente sano, la respuesta no es criticar superficialmente, sino obediencia reverente. El alfabeto del cristiano es OBDC. Entonces hay muchas veces que en las iglesias se van y nosotros todos tenemos nuestros pastores y predicadores favoritos. ¿Por qué? Porque son personas que el Señor ha dotado, algunos con unos dones extraordinarios. Y Stott claramente dice, posiblemente en tu iglesia no va a haber pastores, diáconos y demás, gente con dones extraordinarios, sino son simplemente hombres y mujeres fieles. Y esos hombres y mujeres fieles, mientras sean fieles, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es lo que nosotros debemos de buscar. Como esta gente comenzaron en Galacia, no dejándose influenciar por la apariencia de Pablo en una situación de debilidad, sino por el mensaje que él estaba trayendo. Discernimiento bíblico en la evaluación del ministerio. El cristiano no debe de ser, también debo de decir, no debe ser pacifista o pasivo en cuanto a una evaluación crítica de lo que está ante él. Si el mensaje es infiel o divorciado de la verdad, debe de ser corregido el líder, no importa quién sea. Si no llama a arrepentimiento, si no hay mención de arrepentimiento, de obediencia a la santidad,
debe ser confrontado. Si el pastor no se sujeta a lo que predica, no es hacedor de lo que está hablando. Debe ser tratado con discernimiento bíblico. Todas esas cosas deben de moldear la conducta de cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de nosotros. No se lo deje a nadie. No esté pensando, una iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Una mano no hace todo el trabajo de un cuerpo. Un pastor o un diácono no puede ser la persona dentro de una congregación donde todo el mundo le entrega a esa persona las responsabilidades y se echan para atrás. Y solamente venimos los días de reunión a ver qué está pasando, a informarnos. Líbrenos Dios de nosotros caminar así. Que con Dios delante nosotros debemos de, claro, buscar ser hombres y mujeres que teman a Dios, para que cada uno de nosotros cumpla con el ministerio al que ha sido llamado. Para que entonces nosotros crezcamos y demos gloria a Dios. Entonces, la actitud del pastor con la gente, según lo que nosotros vemos en esos versículos, Calvino dice algo muy interesante. Dice, si los ministros desean hacer algo bien, si un hombre de Dios, un pastor, desea hacer algo bien, que trabaje para formar a Cristo en su congregación, no formarse ellos en los oyentes. El propósito de formar a Cristo, no yo formar la forma de cristianismo con la que yo estoy de acuerdo en ti. No es eso lo que yo debo de buscar, ni lo que debe de buscar ningún hombre de Dios. En Ezequiel 34, claramente lo podemos estudiar en nuestros hogares, lo que es un pastor egoísta, que se alimenta a sí mismo, no al rebaño, no fortalece a los débiles, no cuida a los enfermos, gobierna sin dulzura y con violencia. Hay de los pastores de la iglesia de Israel que se apacientan a sí mismos, termina diciendo Ezequiel. En conclusión, los versos 14 y 19 que Pablo menciona en esa porción resumen de manera gloriosa cuál es nuestro llamado hoy. Ustedes, el 14 dice, me recibieron como a Cristo Jesús. Y el 19 dice, por quienes vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que debe importar al pueblo no es la apariencia del pastor, del líder, pero sí Cristo está hablando a través de él. Si Cristo está hablando a través de él, eso es lo que debe de primar en nuestro corazón. Eso es lo que debe de movernos nosotros y de llenarnos de alegría y gozo cuando estamos aquí ante la presencia de Dios. Amén. Si hay verdaderamente un deseo de que la palabra de Dios sea predicada y de que cada uno de ustedes salgan sabiendo y conociendo y comprendiendo mejor cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy. Que la palabra de Dios vive y eficaz. Amén. Y entonces, lo que debe importar entonces al pastor, si eso es a la congregación, al pastor, ¿qué debe de importar? No es el favor de la gente, y somos seres humanos. Cuando la persona quizás no te hace sentir apreciado, eso duele. Pero, ¿qué debe de ser lo principal para ese hombre? No es el favor de la gente, pero si Cristo está siendo formado en ellos. Que el Señor le dé ojos, o nos dé ojo a nosotros, para ver si realmente hay un crecimiento, buscar a Cristo y tener fuerza en nosotros para poder perseverar en medio de las debilidades. Porque ambos finalmente tienen algo en común. Fíjense esto, la iglesia necesita personas que escuchen a sus pastores, escuchen el mensaje de Cristo, sí, y pastores que trabajen entre la gente buscando la imagen de Cristo. Entonces, fíjense, solo cuando los pastores y la congregación toda mantienen sus ojos, su corazón, su alma en Cristo, su relación entonces será saludable, beneficiosa y agradable a Dios nuestro Padre.
Amén. Amén. Fíjense entonces al final. Solamente cuando tanto los que están allí buscando a Cristo en las palabras que se predican, como los que están de este lado buscando a Cristo en la formación de lo que están escuchando, entonces la iglesia entonces podrá caminar al unísono y de una manera que agrade a Dios, no que se agrade el corazón nuestro. Y entonces allí entonces habrá un crecimiento sano y bendito que glorifique a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y nosotros todos somos frágiles y débiles. ¿Y cómo nosotros, Señor, podemos agradarte haciendo tu voluntad? Ayúdanos, oh Señor, a poner atención. Ayúdanos, oh Padre, a tener visión para ver, oh Señor, el crecimiento. Y te suplicamos, Señor, que en aquellas cosas que todavía estamos flojos y débiles, tú, Señor, nos ayude y nos fortalezca. Te pedimos, oh Señor, por cada uno de los que está aquí, que tú, oh Señor, transforme a aquellos que aún no te conocen, que conozcan a Jesucristo, el único Dios verdadero, oh Señor, y que tú, oh Padre, le conceda vida eterna, de volverse de sus pecados a ti. Y aquellos, Señor, que te hemos conocido, que no olvidemos el sacrificio de Jesucristo para que nuestra vida de santidad esté enclavada en lo que tú has hecho y nosotros en obediencia a ti podamos, Señor, buscar la santidad. Mira, Padre, que te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.